Siguiendo a Jesús es el tema de hoy. Y me llama mucho la atención que hoy estamos empezando el segundo trimestre del año, como domingos, hablando de domingos, ¿verdad? Abril es el cuarto mes, o sea, estamos empezando el segundo trimestre del año y lo hacemos con muchas ganas. El libro de Levítico, que es el que venimos compartiendo en estos domingos, es el libro de los sacerdotes. Sin embargo, Jesucristo, cuando hablaba del libro de la ley, de los primeros 5 libros de la ley, Jesucristo decía que toda la ley daba testimonio de él. O sea que al estudiar esto, estamos estudiando a Jesús, ¿verdad? Y hoy quiero unir dos aspectos, lo que vamos a leer, con el título que tenemos acá. Sin embargo, también he de hacerlo para que usted sepa, desde la plataforma de que el libro de Levíticos tiene un mensaje muy especial, y es cómo tener la gloria de Dios, la presencia de Dios, cómo administrarla, cómo vivirla, cómo aprovecharla. Por eso es que en este mes que la estamos viendo, en abril, vamos a ministrar los milagros, porque queremos ministrar precisamente eso. Así que iniciemos. Quiero invitarle para que usted pueda abrir su Biblia en precisamente el libro de Levítico, en el capítulo 11. Levítico capítulo 11. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, NTV. Si usted tiene otra versión, puede que cambie un poquito lo que estamos viendo, pero es bueno que nos ampliemos todos la mente y el contexto de eso. Así que Levítico capítulo 11, versículo 44, dice de la siguiente manera: Pues yo soy el Señor tu Dios, debes consagrarte y ser santo, porque yo soy santo. ¿Sí? Algunas veces encontramos a Dios describiéndose a sí mismo. Aquí Él se está describiendo a sí mismo. Así que no te contamines al tocar cualquiera de estos animales pequeños que corren por el suelo. Verso 45. Pues yo, el Señor, soy quien te sacó de la tierra de Egipto para ser tu Dios. Por lo tanto, sé santo, porque yo soy santo. La palabra que más encontramos en estos versículos es la palabra santidad. La santidad es algo curiosa, porque tendemos todos a entenderla de una manera muy distinta. En algunos lugares santidad tiene que ver con la forma de vestir, en algunos otros lugares con la forma de ser, en algunos otros lugares santidad tiene que ser con, no sé, todos tendemos, el ser humano es tan distinto para interpretar, porque lo hace desde sus propios paradigmas. Tenemos tantas emociones, pensamientos, que a veces dejamos de ser lógicos al respecto. Pero Dios tiene una forma de explicarse que nosotros podemos entender, y lo que puedo leer cuando vamos al versículo que acabamos de leer es una expectativa divina. Es decir, Dios, por lo menos podemos partir de esta creencia, Dios sí espera que tú hagas un esfuerzo que depende de ti, aunque Dios te colabora, por ser santo. Hay un llamado divino de Dios a la santidad. De eso queremos compartir esta mañana. Dios nos sacó de nuestro Egipto personal para ser santos. Un énfasis que quiero hacer en el versículo 44, subrayé:
el énfasis que quiero hacer. El énfasis dice, en la versión que estoy leyendo, debes consagrarte y ser santo. En el original dice lo siguiente, puesto, esa parte que subrayé, dice así, puesto que yo, el Señor, el Dios de ustedes, puesto que yo soy el Señor, su Dios, santifíquense y serán santos. Quiero enfatizar eso, santifíquense y serán santos. Santifíquense y serán santos. ¿Qué quiere decir? No hay nada por accidente en la palabra de Dios. Dios no escribe en su palabra algo redundante, sino que todo nos lleva a un mensaje, y cuando nosotros podemos analizar ese mensaje, vamos a encontrar verdades que no son vistas al simple ojo. Y lo que yo entiendo, mis queridos hermanos, es que cuando tú haces un esfuerzo por consagrarte, la palabra consagrar y la palabra ser santo son la misma acá. Y el traductor aquí cambia consagrar para no caer en redundancia, pero en el original dice santifíquense y serán santos. Quiere decir que aquel que hace un esfuerzo por santificarte recibirá una ayuda del cielo por ser santo, para ser santo. Quiero explicarme. ¿Cuántos de ustedes han visitado algún edificio con muchos pisos? En esos edificios con muchos pisos hay un apartado que le dicen ascensor. Ahora los hay en los de 2 y 3 pisos también, ¿verdad? Hay personas que cuando van a un centro comercial y ven esas cosas churrumbos que se mueven así para arriba, no les gusta subir por las gradas eléctricas y buscan el ascensor. Hace algunos años tenía que hacer un trámite en el Ministerio de Finanzas y por alguna razón me pidieron subir al piso 13 u 11, no recuerdo muy bien, pero no era menos que el 10. Yo estaba en el piso 2 haciendo un trámite en finanzas. Y entonces yo llegué al ascensor ingrato y estaba fuera de servicio. Así que me tocaba volarme los 10 pisos. Yo estaba más joven, las rodillas aguantaban con todo, así que me lo hice corriendo. El primer piso. Y recuerdo que cuando llegué me dijeron, tiene que bajar por un sello más y vuelve conmigo. Así que bajé con la mejor actitud posible. No, hermanos, estoy mintiendo. Bajé con la peor actitud posible, molesto. Pero gracias a Dios, cuando llegué a ese nivel, ya estaban funcionando los ascensores para mi retorno. Así que acercarse a un ascensor requiere un esfuerzo y requiere un esfuerzo de apachar y de introducirse uno en el ascensor. Pero una vez que uno está dentro en el ascensor, de alguna manera el ascensor lo transporta al piso que uno quiere llegar. En mi caso al 11 o 12, no recuerdo a cuál. La santidad es así. La santidad es así. Tu esfuerzo es acercarte al ascensor y apachar el botoncito para que las puertas se abran y te puedan meter, porque a partir de que tú hagas eso, Dios te va a empezar a elevar y te va a empezar a levantar. Eso es lo que Dios nos está prometiendo con este versículo. Si tú te santificas, desde el cielo te harán santo. Desde el cielo colaborarán, empezarán a trabajar para que tú vivas
una vida distinta. La santidad es un buen negocio, porque es convertirnos como Dios es. La santidad es una buena aspiración. Cuando hicimos metas este año, yo no sé si alguno de ustedes en su meta espiritual puso: yo quiero ser santo. Pero si nosotros lo hubiéramos puesto, casi que a partir de ahí hubiéramos podido llenar todo el resto de cosas que quedaban allí, porque la santidad es un buen negocio. Etimológicamente la palabra quiere decir apartarse para Dios. Pero quiero explicarlo desde la perspectiva de un hombre de fe, desde Abraham. Desde la perspectiva de Abraham quiero explicar qué significa ser santo. Me acompaña por favor al capítulo 12 del libro de Génesis. Génesis capítulo 12 y versículo 1. Allí escribí una traducción literal del hebreo. Esa traducción es mía. Entonces usted no va a encontrar, si busca TLH, no la va a encontrar. Esa la puse yo. El Señor, dice la Escritura, está un poquito distinta con las Biblias castellanas. Dice: el Señor dijo a Abraham. En ese momento no era don Abraham, él era Abraham. Y Dios le dice estas palabras: vete por ti o hacia ti. Cualquiera de las dos formas de interpretar está bien. Lej leja, vete por ti o hacia ti, de tu tierra, de tu lugar de nacimiento y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Abraham es una buena persona. Es una persona que ha encontrado a Dios. Él es el descubridor del monoteísmo. Hay mucha idolatría hasta el momento. Hay una historia paralela, una fábula si usted quiere. Pero Jueces nos habla de que el padre de Abraham, el señor Taré, era un idólatra. Y la fábula dice que no tan solo era un idólatra, sino que era un fabricante de ídolos. Pero Abraham maravillosamente empieza a cuestionar. A veces es bueno cuestionar. ¿Por qué aplaudimos? Porque levantamos las manos. ¿Por qué adoramos como adoramos? ¿Por qué cantamos como cantamos? Es bueno cuestionar. Tenemos que tener la capacidad que Dios nos ha dado para razonar. Si cuando yo le predique, usted no lo diga, no lo tome como palabra de Dios. Usted dígale: este es un hombre que está expresando, y usted tiene, con mi anuencia, el derecho de cuestionar, de preguntar, de hacer preguntas. El aprendizaje no es tan grande atendiendo como atendiendo y preguntando. Así que Abraham, se pone a preguntar y llega a la conclusión de que el mundo no puede ser controlado por una estatuilla que se hizo un día antes. El mundo no puede ser controlado por el sol, porque la luna sale en la noche y lo quita. El mundo no puede ser controlado por el rey que se hacía pasar a sí mismo como Dios, sino que debe haber algo más, y llega al conocimiento. Y cuando Dios ve esa intención en él, Dios se empieza a revelar y le dice: yo soy Dios, yo soy Dios. Y Abraham recibe esa revelación. Y aquí nosotros vemos cómo empieza esto, y quiero explicarlo en segmentos. Irte hacia ti. Irte hacia ti. Vete por ti. Vete hacia ti. Como dije hace algunos instantes, no hay algo en la Biblia que esté de más. Dios pudo haberle dicho ahí, en hebreo también: vete a la tierra que yo te mostraré.
Pero hay un mensaje que usted y yo debemos captar esta mañana, y por eso está el ejemplo de este gran hombre ahí. Quiere decir que Abraham tenía que iniciar un proceso voluntario porque iba a ser bien para él. Eso quiere decir, vete hacia ti, vete por ti. Hay mucha más profundidad a eso, pero para el punto que estamos compartiendo ahorita, lo vamos a dejar ahí. Una disponibilidad de irse, una disponibilidad de hacer algo porque tú quieres. En el caso que nos atañe el día de hoy, la santidad es un buen negocio para ti. ¿Puedes conectar eso? ¿Puedes conectar eso? Es bueno ser santo. Es bueno ser santo. Vete por ti. La segunda cosa que vemos ahí es que le dice: de tu tierra. El proceso de santidad empieza cuando entendemos que en este mundo y sus sistemas estamos de paso, y que hay un sistema y una forma, no me gusta decir del mundo, porque cuando alguien dice del mundo, rápido pensamos chupar, fumar y mujeriar, o los pecados famosos, pero no. Hay todo un sistema mundano que es controlado por el rey de las tinieblas, con R minúscula, por el rey de la mentira. Hay todo un sistema de mentira, de ilusiones, que nos lleva a tener preocupaciones, muerte, tristeza, enfermedad, etcétera, etcétera. Y aquel que va a seguir a Dios, aquel que se va a comprometer con Dios, debe de hacer un esfuerzo de irse de la tierra, de todo lo que atañe a ese sistema. Hoy tenemos que pelear eso que nos tira el mundo. El mundo te tira el orgullo, el mundo. Bueno, no quiero entrar como a valorarlo, pero usted sabrá a lo que me refiero. Vete por ti, de tu tierra. La santidad empieza cuando podemos empezar a conectar. Quizás esto lo resume todo. Que hay una parte espiritual que la gran mayoría de veces está subyugada a todo lo material. Tu alma es eterna. Tu alma es eterna, ya sea para salvación o ya sea para condenación, pero tu alma es eterna. Nunca vas a dejar de existir. Y lo que Dios le estaba diciendo a Abraham: vete de ese sistema a donde el alma está en un segundo plano. Tienes que empezar a considerar tu alma como algo a cual trabajar, porque el alma tuya vino de Dios. Tu alma necesita de Dios. Tu alma tiene un llamado de Dios. Claro que muchas veces está muy apagado, porque hay que apagada tu alma, porque hay que pagar la luz, porque hay que hacer la cocina, porque hay que trabajar, porque hay que... Y nos ponemos toda una serie de cosas y sacrificamos el alma. Ese es el sistema al que me estoy refiriendo. Pero Dios le está diciendo a Abraham: hey, tienes que poner el alma, la parte espiritual, tienes que sacar la tierra de eso, y tienes que poner el alma en un lugar a donde le puedas poner atención. Tu alma necesita atención. No importa si eres cristiano, no importa si recibiste a Jesús o no, tu alma necesita atención. Eso es lo primero. Lo segundo que le dice es: vete de tu lugar de nacimiento. No lo traducen de otra manera porque esto es una redundancia, pero al traducirlo al castellano, pero no es una redundancia, hay un mensaje así. Y tu lugar de nacimiento son todas aquellas características que te distinguen de los demás. Tu lugar de nacimiento es tu personalidad. ¿Cuántos de ustedes tienen una personalidad que tiende a ser un poquito, no me levante la mano, no estoy queriendo tratar de evidenciar a nadie, a ser un poquito enojados? Ese es tu lugar de nacimiento.
a ser un poquito creídos, a ser un poquito tristones. Tu lugar de nacimientos es tu personalidad negativa que necesita una transformación. Santidad es irte de ese lugar a un lugar que Dios te va a mostrar. Es cuando tú andas energúmeno, cuando tú desechas a los demás, cuando descalificas a los demás. Ese es tu lugar de nacimiento. Tu lugar de nacimiento son aquellas cosas que tienen que ver con tus rasgos, con tus características, que tú sabes que Dios dice que no están bien y que tienes que irte de ellas y tienes que apartarte, porque hay un mejor lugar a donde Dios te quiere llevar para ser. Y de la casa de tu padre son aquellas cosas que tienen que ver con tu formación, son aquellas cosas que tienen que ver con lo que aprendiste con tus padres. Ahora, digo esto con mucho cuidado porque los padres nos han enseñado muchas cosas buenas. Pero ¿sabe usted quién es los principales causantes de los traumas en las personas? Somos los padres. Somos los padres. El trauma más grande que tú viviste en tu vida, que no lo recuerdas conscientemente, fue haber nacido. Tu mamá te expulsó. Claro, es el ciclo de la vida, pero eso es un trauma muy difícil. Los traumas de no haber sido abrazado cuando eras pequeño, no haber sido estimulado como tuvieras que haber sido tenido, aquellos fallos que te hicieron tus padres. Son aprendizajes. Y ahora no lo restringo solo a los padres, pero nuestra personalidad también va adquiriendo características que se van dando a lo largo de la vida, en donde nosotros vamos pensando, ay, si yo hubiera sido hijo del señor Bosch, hubiera estado con el avión que llevó al pescado a jugar a Columbus, entonces sería feliz, a pesar de haber perdido 4-0. Doloroso ese 4-0 todavía. Oh, es que si hubiera tenido otras oportunidades, si mis papás, hay tanto en nuestra personalidad que se va aprendiendo. Le voy a decir algo que tiende a lo positivo. Cuando yo estaba en cuarto primaria, un maestro me dijo que cuando uno se baña, uno debe de regular la temperatura que uno quiere. Pero lo importante para hacer, porque el agua cuando le cae a uno, sea fría o caliente, es un cambio de temperatura. Entonces mi maestro nos aconsejó que uno debía meter primero el cuerpo y después la ñola. Hasta el día de hoy así me baño. Y lo pensaba esta semana que yo preparaba esta prédica. Hay tanta cosa que uno hace en automático. Bueno, esto es una buena costumbre, pero ¿cuántas cosas? ¿Por qué soy tímido? Porque una vez me traumaron. Yo le he contado a usted esa experiencia que tuve con doña Silvia en primero básico. Me le fui a declarar porque mi cuate me dijo, anda, si no sos maricón, anda, declárate. Y sí, dice él, jamás había yo tenido experiencia en declarármele a nadie, solo había hecho la declaración a la bandera, pero esa es la única declaración que yo había hecho. Y anda, declárate a la Silvia. Y no, vos, ya anda, o sos maricón. No, anda. Total que llego yo con doña Silvia, que está recibiendo hogar. La llamo y sale doña Silvia. Le digo, mire Silvia, ¿quieres ser mi novia? No, me dijo. Y entonces lo que más me dolió fue que mi amigo que estaba allá hasta el día de hoy se ríe de mí, porque somos amigos todavía. Bueno, ahora lo tengo en el rubro de conocido. Eso me afectó. Tengo que dejar eso.
A veces uno puede llegar a estar casado, pero esas cosas todavía lo marcan a uno e influyen en la relación. Y así hay tantas cosas que hemos aprendido de la casa de nuestro Padre que tenemos que dejarlo. ¿Por qué? Porque Dios tiene una tierra que te va a mostrar. Dios tiene un lugar que te va a mostrar. Eso es santidad. Desplazarse de un punto A a un punto B, desde la plataforma de Dios a donde tu vida va a ser mejor. Abraham nunca hubiera logrado ser padre de naciones si no se hubiera ido de la casa de su padre, si no se hubiera ido de la tierra donde estaba, y si no se hubiera ido del lugar de su nacimiento. Por supuesto que esto fue un nivel físico, pero primero Abraham lo trató en un nivel espiritual y funcionó para él. Y por eso, siglos después, el apóstol Pablo dice: los que son de fe, esos son los hijos de Abraham. Y dice que tú y yo, cuando vivimos por fe, somos hijos de Abraham. Y dice que Abraham es el padre de la fe, el primer amigo de Dios, pero porque estuvo dispuesto a desplazarse desde el punto A hasta el punto B. Déjeme decirle que es muy incómodo. Déjeme decirle que no es fácil renunciar a las cosas que uno ha traído en la vida. No es fácil. Déjeme decirle que nadie lo va a aplaudir. Muy por el contrario, puede ser que lo ataquen, que lo señalen, que lo ridiculicen. Pero sigue siendo el llamado de Dios. Jesús, siglos después. Ahora quiero hablarle de Jesús, porque el título era seguir a Jesús, pero quería establecer qué era la santidad. Está teniendo una charla con sus discípulos en un balneario en la ciudad de Cesarea. Están con las espido puestas. Están en un lugar de vacaciones. Jesús se había llevado de vacaciones a su gente y están a punto y empiezan una charla. Y en medio de esta charla, Jesús hace un momento cumbre en el ministerio de Jesús y le dice: miren, ¿quién dice a la gente que soy yo? Y sus discípulos empiezan a retroalimentarle, a decirle: mire, ¿qué eres, Juan el Bautista? ¿Que eres alguno de los profetas que se reencarnó? Creían en la reencarnación ellos. ¿Y ustedes quién piensan que soy yo? Pedro se levanta y dice: usted conoce este momento, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Jesús se sorprende mucho porque entiende que ellos conocen y tienen revelación de quién Él es. Han llevado un trecho, han llevado algunos meses, y le responde esto, Mateo 16, 17, y regreso a la NTV. Bendito eres tú, Simón. Por eso es que no es pecado decir Simón, porque ahí está en la Biblia. Bendito eres tú, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Versículo 18. Ahora te digo que tú eres Pedro. Le cambió el nombre ahí, porque era Simón. Simón tiene un significado, Pedro tiene otro, que significa roca. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. El poder de la muerte no la conquistará. En 2002 tuvimos la oportunidad con doña Mónica de estar en Roma. Fuimos a visitar el Vaticano como una cuestión cultural. Y hay una estatua con don Pedro ahí con un montón de llaves. Es un concepto, si me pregunta a mí, errado, porque entonces se volvió una figura de autoridad para los demás, al muy estilo de los emperadores. Mi forma de interpretar esto es que Jesús iba a utilizar piedras vivas, como Pedro mismo dice en su segunda carta. Nosotros ahora como piedras vivas, dice en segunda de Pedro 1, iba a usar personas para levantar un edificio al que le iba a llamar iglesia o mi iglesia. Y quiero enfatizar la palabra o el verbo edificar.
Jesús nos vino a rescatar de la muerte. Jesús nos vino a dar libertad y vida eterna. Jesús es maravilloso y la razón por la que estamos aquí hasta el día de hoy es precisamente por Jesús. Y en el esfuerzo de rescatarnos, Él le extiende a sus discípulos hasta el día de hoy, a ti y a mí, esa promesa: sobre esta roca, sobre la persona que eres tú, voy a edificar mi iglesia. Eso sigue siendo una realidad hasta el día de hoy. Jesús sigue en la labor de edificar iglesia. La palabra iglesia viene de una palabra griega, eclesia, la cual a su vez viene de una palabra hebrea, cajal creo yo que es, que quiere decir congregación, asamblea, personas, un pueblo, un grupo de personas. Jesús no tenía en mente, al referirse a iglesias, los edificios, aunque los edificios son importantes porque nos permiten congregarnos. Lo más importante del legado de Jesús no iba a ser un monumento, no iba a ser un edificio. Son importantes, no les resto, pero lo más importante que Jesús iba a hacer es que iba a construir en la base de personas, en personas como usted y como yo. Él iba a construir una congregación de personas con un fin específico. Si somos el pueblo de Dios, seguramente sí lo somos, porque Él sigue edificando su iglesia. Esa es la razón por la que 20 siglos después la iglesia sigue en pie. Lamentablemente, hay lugares en donde la iglesia no ha querido ser edificada. Hay lugares en donde la iglesia se ha convertido solamente en un templo. Recuerdo ese mismo viaje, entrar a una iglesia que de plano sirvió mucho en esa época, pero que en ese entonces era un museo. Si nosotros no permitimos que Jesús nos edifique, todo lo que hagamos se va a convertir en un museo. Porque la función de Jesús hoy en día es edificar tu vida, pero debes de estar dispuesto a colaborar. No es una iglesia la que salva. Ninguna iglesia tiene toda la verdad. A veces nosotros los predicadores nos tratamos de aprovechar de eso. Claro, a mí me gusta, yo predico, creo en el tema del compromiso, la fidelidad y todo eso, pero debo decirle, esta no es la única iglesia que existe. Y quizás no será la mejor, pero tampoco la peor. Pero no se trata de eso. No podemos decir que solo una iglesia es el cuerpo de Cristo, sino que el cuerpo de Jesús está regado a lo largo del mundo porque lo define Él. Él lo está edificando. Eso sí, con aquellos que se dejan. Mi pregunta en este momento para usted es: ¿Jesús lo está edificando a usted? ¿Se está usted permitiendo ser edificado por Jesús? Esa es la pregunta. ¿Es usted una persona que tiene una relación con Cristo Jesús, en la cual Él lo está construyendo a usted mismo? ¿O dejó de usted de tener esa relación y se convirtió en una religión y lo hace todo por hacer? Tengo que ir a la iglesia, tengo que servir, tengo que cantar, tengo que predicar, tengo que asistir, tengo que ofrendar. Porque esa no era la intención de Jesús. La intención de Jesús, y todas esas cosas son buenas, pero la intención de Jesús era, en medio de la relación personal, construirlo y edificarlo, haciendo de usted una mejor persona. Quizás Juan 8 nos ayude a explicar un poquito el punto. Y ahí dice, Jesús le dijo a la gente que creyó en Él. ¿Cuántos de ustedes han creído en Jesús? Ok, no es suficiente.
Ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas, y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Y capítulos más adelante, en el capítulo 14 de Juan, Jesús dice: si ustedes me aman, si ustedes verdaderamente me aman, es decir, si estamos en esa relación, ustedes van a guardar mis mandamientos. Es impresionante, es impactante. No es suficiente creer en Jesús. No es suficiente servir en una iglesia, aunque eso es muy bueno. Pero lo que Él pretendía por edificar es que las personas que habían creído en Él se mantuvieran fieles a sus enseñanzas, se permitieran ser edificados dentro de eso, porque en esa fidelidad de sus enseñanzas, no de la religión, en la fidelidad de la relación continua, ellos iban a conocer la verdad, y esa verdad los haría libres. ¿Y cómo se llama eso? Eso se llama discipulado. Las disciplinas que Jesús hacía. Así que edificar una iglesia realmente es un llamado a seguir a Jesús. Realmente el llamado que yo quiero hacerte esta mañana es un llamado a seguir a Cristo. Y la conexión que quiero hacer es esto, porque es lo que he estado tratando de decir, de comunicar desde que empecé. Jesús no está estático. El movimiento de Jesús no es estático. Si nos juntamos acá y acá hacemos una pausa y estamos juntos un rato y todo, pero el movimiento de Jesús es precisamente eso. Es un mover que se va desarrollando en nuestras vidas fuera de acá. El evangelio está en movimiento, porque Jesús está en movimiento, porque Él sigue desafiándonos a cada uno de nosotros a seguir sus pasos, a continuar siguiéndolo. Cada día va a haber algo que tú puedas hacer y en lo cual tengas que crecer. Es decir, todos los días son una oportunidad para el aprendizaje de nuevas disciplinas. Por eso el llamamiento a Abraham fue: vete de tu tierra, de tu casa, de tu lugar de nacimiento y de la casa de tu padre. Porque todos los días tendríamos que hacer un esfuerzo por seguirlo, porque quien guió a Abraham de Harán a la tierra prometida fue Dios, el mismo Dios que a través de Jesús hoy nos ha venido a rescatar y nos está guiando. El evangelio, lo repito, no es estático, es un movimiento a donde Dios dirige a personas individuales que se llaman su iglesia. Que un día nos reunimos para aprender de Él, está muy bien. Que somos pastoreados, que compartimos, que tenemos grupos de conexión, está perfecto. Pero el movimiento y el llamamiento era la relación individual para el aprendizaje de nuevas disciplinas. Cuando estamos en grupo las podemos aplicar, pero Dios estaba desarrollando en nosotros la necesidad de una disciplina. Eso, mis queridos hermanos, esas nuevas disciplinas que tenemos que desarrollar son lo que la Biblia llama: sean santos porque yo soy santo. La santidad no es otra cosa más que estas nuevas disciplinas. Cuando llegamos a Dios, cuando llegamos a Jesús, no llegamos de la mejor manera. Llegamos cargados de pecado. Cada uno de nosotros tiene su paquetito. Y llegamos a Jesús y nos rendimos a Él. Y Él Él escribe nuestro nombre en el libro de la vida. Pero muchas veces el paquetito que tenemos hay que tratarlo. Y yo diría no muchas veces, todas las veces. Usted recibió a Jesús y tuvo un cambio,
Pero cuando pasó esa emoción de haber conectado, que Jesús nos había rescatado y de su amor, entendimos que todavía éramos bravos, que todavía éramos orgullosos, que todavía éramos, o tal vez yo, ¿verdad? Orgulloso, enojado, irascible, deprimido. Tenía tantos paradigmas erróneos y muchos los sigo teniendo, etcétera, etcétera. No le quiero seguir hablando mal de mí porque es pecado la maledicencia que tenemos que llevar a Dios, y eso es santidad. No es que conozcamos a Dios, somos transformados, pero empieza también otro apartado, y necesitamos ascender al cielo. Santidad es ascender al cielo para ser como Él era, porque esa es la tierra que Dios nos quiere mostrar, a la cual llegar. El lugar al que Dios nos quiere llevar y mostrar es su presencia, es el cielo. Entonces, yo me atrevo a enfilarme para terminar con una pequeña confrontación para usted. ¿En qué estás cambiando ahora mismo? ¿En qué estás cambiando? ¿Qué disciplinas estás cambiando de tu carácter? ¿Qué cosa de la terrenal estás dejando? ¿Y qué cosa de los comportamientos aprendidos que tienes estás diciendo, eso lo tengo que cambiar? ¿En qué estás cambiando? Porque si no estás cambiando en algo, ¿serás un verdadero discípulo de Jesús? ¿Serás un verdadero cristiano? Eso es muy duro preguntarlo, pero tengo que hacerlo. Si nos llegamos a acomodar pensando que Dios ya lo hizo todo y que Él y ya solo buscamos a Dios por lo que nos pueda dar, ¿seremos verdaderos cristianos? Esto es muy serio. Esto es muy complicado para mí exponerlo, porque a veces la actitud que tenemos de buscar a Dios es para que nos bendiga, y eso está muy bien, porque Él es el que puede bendecir. Pero la actitud de Dios para buscarlo, que Él espera de ti, es que tengas un cambio, una transformación. Dios sí tiene la expectativa de que tú seas santo. ¿Qué estás rindiendo en este momento? ¿En qué área de tu vida estás trabajando? Empieza con una. ¿En qué estás cambiando? ¿En qué estás siendo mejor? ¿Qué estás rindiendo al Señor en este momento? Ya lo decía yo, son 3 aspectos: lo terrenal, las conductas aprendidas en la casa o aprendidas en cualquier lugar donde hayas sido, colegio, y los rasgos de la personalidad que no están bien. Por favor, saque sus propias conclusiones. Sin embargo, hay una esperanza, y la esperanza es, como decía cuando les puse la diapositiva del ascensor, en el momento que te acerques al ascensor y apaches el botón, la puerta se va a abrir. En el momento que decidas entrar, Dios te va a levantar. Dios te va a levantar. Nuestro esfuerzo por hacer algo es muy pequeño comparado con lo que Dios va a hacer si tú das el primer paso. Para nosotros es muy complicado, pero yo te pongo ese ejemplo, el ejemplo del ascensor. Si tú te acercas y apachas el botón, el ascensor va a cargar las N cantidad de libras que peses tú y te va a llevar a otro lugar. Sin fe es imposible agradar a Dios. Seguir a Jesús no es aburrido, queridos hermanos. No tiene que ver con caerle bien a todos. Tiene que ver con seguirlo a Él, con quedar bien con Él. Y yo le enfatizo, seguir a Jesús es acercarnos al ascensor, apachar el botón y decir, yo quiero ser santo. La santidad no es una cuestión exterior, y tu santidad no es algo que ningún otro ser humano pueda juzgar o pueda calificar.